¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando la primera mañana en esta jornada, afortunadamente sin lluvias, con el cielo celeste en la ciudad de Buenos Aires y con una notoria baja en la temperatura. Estamos casi en tiempos bien otoñales como corresponde a este 21 de marzo. Ahí tenemos el cielo celeste. Tenemos imágenes de la zona del Congreso, la bandera argentina y estamos comenzando nosotros una jornada marcada. Enseguida hay información muy del Congreso. Estamos con el señor Mauricio Cantando hablando de titulares de comisiones. Recordamos que apenas había un par, Presupuesto y Hacienda y alguna más. Ayer se nominaron y se designaron a responsables de varias comisiones. Estamos enseguida con esos datos por parte de Cantando. También está la gran cuestión que tiene que ver con la nominación sorpresiva para casi todo el mundo por parte del Ejecutivo de dos candidatos a ocupar la Corte. Habrá que ver qué pasa porque yo estaba rememorando. Son necesarios 2/3 de los votos de la Cámara Alta y yo siempre me acuerdo que desde el año 2009 que renunció quien en ese momento era el defensor del pueblo, nunca más se pudo reunir una cifra similar, 2/3 para nominar otro defensor del pueblo. Pasaron casi 15 años, acá uno tiene muy presente lo que pasó con Rafecas, postulado como procurador por el gobierno de Fernández, nunca lo pudieron nombrar. Habrá que ver qué es lo que pasa con estos dos apellidos del Ejecutivo. Uno es Lijo y otro es García Mansilla. Ella es Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pato Méndez? Se la ve muy sonriente. Es Bien. Que empezó el otoño. Hermosa sí. Estación. Sí. Sobre todo para esta ciudad tan bella que es la ciudad de Buenos Aires. Sí. Clima, cualquier ropa te cae bien. Sí, es un clima muy apacible, muy agradable. La ciudad se tiñe de distintos colores amarillos, rojizos. Exactamente. Y la verdad es que afloja la temperatura y uno se siente un poquito más cómodo. Sí, ves más autos en la calle también, ¿no? Está la vida normalizada, los chicos a la escuela, actividad en tribunales. Hoy lo notaba cuando venía para acá. Había una densidad que uno en el verano no tiene, pero coincido. Climatológicamente es una estación bárbara. ¿Cómo le va, Cantando? Bien. ¿Cómo vino? ¿Cómo viajó usted hoy? ¿Bien? No, bien, después de la post-lluvia. Bueno, claro. Yo vivo en la ciudad de La Plata, donde la verdad que hace 2 días otro río. Yo justo no estaba, pero llegué y bueno, después vi las fotos y era increíble ver cómo la puerta de mi casa, yo vivo en un primer piso, entonces no tuve consecuencias, pero era literalmente un río, o sea, el agua se subía a la vereda. Y bueno, así que el clima era bastante feo, porque allá obviamente los chicos no fueron a la escuela, y acá no era muy distinto. Ayer llegué acá y también veía el agua por encima de las plazas. Bueno, todo eso deja a la gente un poquito mal. Unos días recuperarte anímicamente, pero por suerte tenemos mucha actividad acá con la creación de comisiones, con hoy la realización de la Comisión de Previsión y Seguridad Social a las 12:30, que va a tener uno de los temas del año, no me deja mentir Laura, que es la movilidad jubilatoria, sino el tema del año hasta ahora, o que puede ser el tema de este año, pero realmente es por lo menos del mes. Es el tema de todos los gobiernos. Siempre del primer año de gobierno se habla de la movilidad, es un tema que no se resuelve estructuralmente, entonces vamos a escuchar hoy a los autores de los proyectos de las 12:30. Sí, una pregunta para jorobarlos a ambos. Digo, hay que pensar en la posibilidad, porque la Libertad Avanza tiene solo 7 representantes propios en el Senado. Hay que pensar, en algún momento Macri consiguió el respaldo, por ejemplo, de gran parte del bloque que encabezaba Pichetto, ¿no? Exactamente. Macri nombró Rosenkrantz y Rosati. Macri nombró 2 jueces de la Corte con una presencia mínima de senadores. Exactamente. Pero digo, acá hay que imaginar en algún momento que estas nominaciones, alguna por lo menos, puede tener parte del respaldo de alguno de los dos bloques del peronismo, ¿o no? Bueno, no queda otra. Para llegar a 48 votos, y hay 33 de Unión por la Patria, 25 pueden bloquear los 2/3, 26, o sea que necesitas por lo menos 9, 10 en el mejor de los casos. Y después, si tenés alguna fisura en el resto de las bancadas, necesitas más. O sea, la posibilidad de nombrar a un juez de la Corte sin voto de Unión por la Patria no existe matemáticamente. Tendría que revisar allá algún momento del doctor Alfonsino de Menem, pero yo no recuerdo candidatos promovidos desde juzgados federales, me parece, ¿no?
Ay, me mataste. No, pero, pero no creo, la verdad, casi, no, siempre eran como dos mundos aparte, la verdad que es rara la promoción del hijo, pero bueno, generalmente se buscan o gente cercana, o gente muy respetada en términos académicos, o algún gran penalista, o un gran civilista, buscan por ahí. Pero digo, buscar en el campo los juzgados federales no pasa. O se sondea un consenso, se sondea, se especula, se explora la posibilidad de tener algún consenso. Bueno, fue lo que pasó en su momento con Rosati y Rosenkrantz. Rosati era aceptado por los sectores de los gobernadores peronistas y Rosenkrantz era más una figura amena por lo menos al entonces presidente Mauricio Macri. Dicen, ¿te acordás que en aquel momento hasta tenía algún semiguiño de Carrió Rosati? ¿Te acordás? Sí, exacto. Bueno, sí, tenía un buen vínculo, sí. Claro. Bueno, se verá, digo, lo del consenso. Esta vez no sucede lo mismo. No, claro. Carrió y el partido de Carrió. Quería que le ganara el gol. Claro, me diste el pie. No, a ver, anticipando el partido de Carrió, la coalición cívica salió con los tapones de punta. Ayer apenas se conoció el nombramiento de Ariel Lijo como postulante a la Corte Suprema de Justicia. Y ya anticipó que lo va a impugnar. Y hay otra cuestión, Pato, que quizás está pasando desapercibido o pasó a segundo plano, que tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional de no nombrar una mujer. Exactamente. ¿No? Y eso también ha generado muchas críticas de todo el espectro político. Eso, perdóname, te pregunto, ¿eso es solo una decisión política o hay una ley que respetar? ¿A qué me refiero? El cupo, no puedes decir, che, no hay cupo. No, hay cupo en la lista de diputados. Y en lo de la Corte, ¿era un gesto nada más o es una ley que determina que la mitad tiene que ser mujeres? No hay una ley, pero sí hay un decreto, el 222/2000, creo que fue 2003, te digo porque escribí la nota ayer, en el cual justamente sobre los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia se recomienda, así dice textualmente, se recomienda considerar la diversidad de género. Con lo cual no es algo, digamos, que se le impone al Poder Ejecutivo que tenga que cubrir un determinado cupo. Pero, digamos, todo el avance que hubo en las mujeres en los distintos puestos y cargos públicos, de alguna manera daba la expectativa de que uno de los dos postulantes iba a ser una mujer. Por eso, porque digo, incluso creo que en alguna de las provincias, si no me equivoco, Buenos Aires, no es ley que el binomio tiene que ser hombre y mujer, ¿no? Es un uso y costumbre después de varias candidaturas, pero no es ley. Y la otra cuestión que yo no tengo muy claro, porque indican que en el gobierno había cierto malestar con la Corte porque la Corte no se expidió en el tema del DNU. Ahora, digamos que la verdad siempre ha sido práctica en Rosati, por lo menos como presidente, decir, che, son cuestiones que tiene que arreglar la política, no nos queremos meter nosotros. No es la primera vez que dice esto, pero para el gobierno, aparentemente no haber recibido ningún respaldo en 3 meses y pico, era un dato que no los ponía cómodos. Pero Rosati siempre dijo, arréglenlo ustedes primero. Bueno, pasa que no judialicen la política. Si hay una judicialización, una presentación, en algún momento llega a la Corte y tiene que actuar. Esto es inevitable. Bueno, a ver, vamos a hablar de lo que fue ayer la jornada en el medio de todos estos anuncios, la constitución de comisiones. Recordemos, hay 46 comisiones, 4 se habían constituido el 4 de enero, que es un hecho inédito que tuvimos el 4 de enero armando comisiones en esta casa, y quedan 42. Ayer fue el turno de 5, hoy se armó una recién hace un poquito antes de que empiece el programa, y por la tarde va a haber más comisiones creadas para que empiecen a laburar. Recordemos que las comisiones y los proyectos de ley pueden trabajarse entre marzo y noviembre. O sea que, si bien en enero y febrero se pueden juntar, solo pueden tratar los proyectos que manda el Poder Ejecutivo. ¿Por qué se armaron 4 en enero y no las 46? Se armaron las 4 necesarias para cumplir con los proyectos que había pedido el Poder Ejecutivo en extraordinaria. Esta es una cuestión operativa, pero siempre es bueno aclararlo. Educación, Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, diputado nacional del PRO, presidente de la Comisión de Educación. Los cargos, recordemos que no se puede improvisar acá porque el día de la sesión preparatoria, el 7 de diciembre, se votó cómo distribuir. Está tan fragmentado este recinto que hay que acordar todo de una manera milimétrica. Entonces se votó cómo distribuir
los cupos en las comisiones, ya sean los cupos de los vocales como los cupos de las presidencias. Y se aplica el sistema DON, que es el mismo con el cual se eligen los miembros de la Cámara de Diputados cuando votamos en elecciones. Entonces, todo es matemático, cada bloque hizo las cuentas, hizo el cálculo, lo pasó seguramente por una app y mandó la cantidad de miembros. Y después, entre los bloques negocian qué presidencia de las que le corresponde le va a cada uno. En este caso, el PRO se queda con educación, vicepresidencia, casi siempre es el bloque más grande de los que no tienen la presidencia. Entonces, si la Unión por la Patria, que es el bloque más grande, no tiene la presidencia, tiene la naturalidad de tener la vicepresidencia. Entonces, en este caso, presidente no es Unión por la Patria, vicepresidente tiene que ser Unión por la Patria. Entonces se lo dieron a Unión por la Patria y eligió a Blanca Osuna, que era la presidenta de esta comisión hasta diciembre, y ahora será la vice. Los tres tienen mucho. Claro, Daniela Tabela, que quedaba, que era la vicepresidenta, fue elegida la vicepresidenta segunda, es diputada radical y tiene mucha expertise porque fue vicerrectora de la Universidad de Junín. Atención con la Comisión de Educación porque va a dar que hablar. Hubo varios anticipos de debates. Por ejemplo, Tabela anunció un proyecto de ley sobre presupuesto universitario que tiene la firma de Daniel Arroyo de Unión por la Patria y de Maximiliano Ferraro de Hacemos Coalición Federal. ¿Y qué quieren, Che, con ese proyecto? Tema presupuesto universitario. Presupuesto, ¿no? Claro. Se vieron consensos ayer, mayoritarios respecto a algunos temas educativos como presupuesto universitario y Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno igual empezó a destrabar un poquito, había estado un poco congelado. Lo cierto que me parece que la comisión se va a reunir semanalmente y este tema va a ser impuesto en la agenda legislativa, ¿no? Y ayer un poco se anticipó. Vivienda y ordenamiento urbano, Leandro Santoro, vacante en la vicepresidencia, porque claro, correspondía a un sector de la oposición, no está definido bien cuál, de la oposición en realidad por fuera de Unión por la Patria, y quedó vacante. Gerardo Weisen, el tucumano, va a ser el vicepresidente segundo de La Libertad Avanza, una comisión que no tiene habitualmente mucha actividad, vivienda y ordenamiento urbano. Me contaron que hay una idea de algunos sectores del oficialismo de revisar el tema si tiene que haber 46 comisiones. Claro. Porque las comisiones que no tienen habitualmente actividad, entre otras cosas, es porque no se le giran muchos proyectos, porque nadie quiere que su proyecto pase por 20 comisiones, porque si no, no se dictamina nunca. Y básicamente eso lo define el titular de la Cámara, me Exactamente, hay algunas comisiones que no son viables, los temas económicos. Y algunas que cumplieron un rol en su momento, después ese rol se va disipando. Claro, recuerdo, por ejemplo, hay una que es comisión de municipios, por ejemplo, ¿no? En algún momento. Claro, son comisiones que terminan siendo foros. Claro. Sirven como foros, pero no sirven desde el operativo, ¿no? Porque si vos un tema económico lo girás a presupuesto y a su vez lo girás a 3 más, después es complicado dictaminar, ¿no? Claro. Bueno, sigamos con lo que fue ayer la creación Cultura, vacante. Unión por la Patria no definió el presidente de la Comisión de Cultura. Lo están esperando. Realmente lo que ayer por lo menos se vislumbraba de UP es que no habían sido parte del consenso por los cargos, entonces un poco ellos, habló en un momento Germán Martínez, dijo, bueno, no participamos de los consensos, como no son más del 50%, mientras se respete la proporcionalidad, ellos se quedan con los que les toca. Claro. De alguna manera. Le dieron la Comisión de Cultura, no definieron el presidente, lo van a definir posteriormente. La comisión la tuvo que encabezar quien fue presidente hasta diciembre, que fue Hernán Lombardi, el PRO. Bueno, se jactó un poco de la actividad que tuvo el año pasado, un año de actividad parlamentaria muy baja, donde Lombardi, por ejemplo, impulsó ciertos debates pendientes que había, como la ley del Instituto de Danzas y cuestiones que fueron reclamadas por diversos sectores de la cultura. Me parece que esta comisión, Unión por la Patria, la va a hacer andar por lo que son las quejas de los recortes que hay. Tenés Gomón, Instituto Nacional del Cine, Inca, efectivamente. Creo que Pablo Carro habló algo de eso. Claro. Ahora, qué raro que no hayan nombrado al presidente, ¿no? Y me parece que se enteraron tarde que tenían la comisión y no llegaron a debatirlo. Esa es mi sensación. Y debe haber varios interesados. Sí, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que ver con que todavía no se postuló nadie. Están en eso. Y creo que lo mismo que pasó con Relaciones Exteriores, que ayer se reunió con su presidente ya elegido, que fue Fernando Iglesias, y Unión por la Patria le dio la vicepresidencia, como habías anticipado vos, Pato, a Santiago Cafiero. Fue el último canciller del espacio, no podía estar en un lugar menor. Se dio una cuestión muy particular ahí, porque Iglesias pidió tratar proyectos, en realidad, que eran tratados internacionales firmados y enviados por Cafiero. Entonces dijo Iglesias, yo creo que esto tiene unanimidad. Lo firmó acá el vicepresidente y Cafiero, que se aprobaron todos. 19 convenios, algunos muy viejos, la verdad que un laburo bueno, porque habían quedado perdidos algunos, mucha negligencia ahí,
Usted lo resumió, sí. Filipinas y demás. No tenía el dato de que 2007, todo era negligencia. Por ahí alguno podía haber problema, no hubo problema con ninguno. No. Salieron todos. Más comisiones que se crearon ayer, sigamos. Bueno, esta era la comisión, donde todos los periodistas se fueron corriendo a ver quién era el presidente de la comisión. Yo fracasé enormemente en intento de tener la información antes, como me suele pasar, porque la tenían bajo 7 llaves, no querían decir a quién se la daban. Uno suponía, bueno, es una comisión que La Libertad Avanza necesita fuerte. Recordemos que es una de las comisiones que tenía, obviamente, el oficialismo de turno siempre tiene, ¿no? La legislación de trabajo no les gusta dársela a otro porque está el tema de relación con los sindicatos, y ahora se viene una discusión de reforma laboral y decían, bueno, La Libertad Avanza no se la va a dar a un opositor que no sea del PRO, o la tienen ellos o se la dan al PRO. Bueno, no se le dieron al PRO, la dieron a un radical cercano al gobernador de Mendoza, que es Alfredo Cornejo, que es Lisandro Nieri, lo cual refleja un clima de época. Esto es tan dinámico que si uno se queda con la foto de hace 2 semanas, no entiende lo que pasa. Hoy por hoy, los gobernadores radicales están cerca del gobierno. Sí. Hubo un por lo menos Cornejo, están cerca del gobierno. Un poco y el gobierno, y en este caso el presidente Javier Milei, puede confiar en ellos para dar un debate sobre reforma laboral. Este era un lugar histórico siempre, ni hablar en gobiernos peronistas, pero incluso en gobiernos radicales, porque había mucha presencia peronista, siempre para él o los dirigentes gremiales que eran diputados. Totalmente. Si había uno... Claro, por siempre ejemplo, hay un dirigente gremial. En su momento, Héctor Recalde, que era abogado de la CGT, presidía esta comisión, se reunían los miércoles a la mañana. Totalmente. Y lo que hacían era revisar la legislación con un nivel... siempre fue una comisión muy técnica porque están los abogados laboralistas y los sindicatos, y saben todo. Claro. O sea, hablan de la legislación, de diferentes... Bueno, ahora se habla de una reforma laboral, lo que se habla es de llevar el capítulo de la reforma laboral que está en el DNU 7023, que fue objetado en la justicia, llevarla en formato de proyecto de ley. Por lo tanto, esta presidencia iba a ser muy importante y Lisandro Nieri es quien va a manejar ese debate. O sea, es un debate que va a manejar el radicalismo. El ex ministro de Economía de Mendoza, ministro de Hacienda de Mendoza en el primer gobierno que tuvo Cornejo, que después fue legislador y ahora volvió a la provincia de Mendoza. Ahí hago un paréntesis, que bueno, justamente como decía recién Mauri, estábamos los periodistas un poco atentos a, bueno, cómo empezaba a trabajar esta comisión, que va a ser muy importante, y nos comentaba Nieri, cuando terminó la comisión, la reunión de comisión, que él va a poner como primer punto en el tratamiento la reforma laboral, la reforma que está incluida en el DNU 70/23, que ha sido objetada en la justicia. De hecho, está suspendida su vigencia en la justicia, por la justicia. Por lo tanto, es muy probable que si no está incluida esta reforma laboral en la nueva ley de bases, que es una posibilidad que no se descarta, Nieri la va a incluir como un proyecto aparte, digamos como una ley espejo a ese capítulo que contiene el DNU. Pregunta técnica. Si hay proyectos presentados al respecto, uno de el PRO, y justamente en la Cámara de Diputados tiene ese DNU para tratar, es una posibilidad de tratarlo, si quiere aprobarlo, le da legitimidad y le quita la inconstitucionalidad que tanto la justicia dijo, porque la justicia dijo que era inconstitucional porque no fue avalado por el Congreso. Yo creo que en ese caso podría revisarse, pero lo que se está planteando justamente de la UCR es, en lugar de hacer eso, tratarlo como ley y ya definitivamente dejarlo vigente. Esa es la pregunta, que entiendo que la respuesta va a ser positiva. Digo, que esté la reforma laboral como la previsional, pero vamos a la laboral, en el DNU no implica que no pueda ser tratado por separado como ley la reforma laboral. No, todo puede ser tratado, cualquier proyecto de ley puede ser tratado, no tiene absolutamente ninguna incompatibilidad, y lo que hace es legitimar, porque cuando se hacen planteos contra un DNU se dicen el DNU no tenía necesidad de urgencia. ¿Por qué mandaste un DNU y no mandaste un proyecto de ley? Esa es la objeción. Si sale como proyecto de ley, esa objeción ya no existe. Por lo tanto, ahí la constitucionalidad debería basarse en otras cosas y se abriría otro debate. No descartemos de que una ley sea inconstitucional porque pasa todo el tiempo, pero sería otro debate. Me parece que eso va a avanzar rápido, coincido ahí con Lau, creo que eso va a avanzar rápido, que esta comisión va a ser muy activa y los números para avanzar en la reforma laboral están los elogios de Pichetto a Cristina. Te da muy arriba. Por lo menos en diputados, no me animaría a decir en Senado.
pero diputados es muy probable. En el Senado ayer nos contaban que había expectativa y que ahí está medio una competencia de quien empieza primero, porque saben que esto puede avanzar. ¿Con reforma laboral también? Sobre todo con reforma laboral, porque saben que sobre todo es el tema que se puede avanzar, e inclusive la carta que escribió en su momento Cristina Kirchner pide debatir. Totalmente. Entonces es como que ya estamos en una etapa donde esa cuestión... Además, perdóname, es un argumento menos para dilatar el tratamiento de reforma previsional, porque el gobierno creo que razonablemente te dice, primero avancemos con la reforma laboral, así yo tengo más aportantes y después vamos a la reforma previsional. Exactamente, porque si tienen más aportantes... Tiene un argumento menos. No se puede pagar la jubilación. Claro. Bueno, Unión por la Patria dejó la vacante Sergio Capozzi del PRO, vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación y Trabajo, que digamos ayer un poquito la vedette de todas las comisiones junto con la educación que se creó. Prevención de adicciones y control del narcotráfico, una comisión que es muy cuestionada sobre todo por el nombre, porque se juntaron dos temas que son bastante diferentes, claro. No tiene absolutamente nada que ver. Están divididos hace 30 años. Claro, está la droga en el medio. Claro. Ese es real, está dividido hace 30 años cuando se entendió que la adicción era una enfermedad y el narcotráfico... Es más, la primera se dedica a la prevención y el segundo se dedica a la represión, de la historia de Chumpitano. Totalmente quedó, aparte tuviste que poner control, pues si decías prevención de adicciones y del narcotráfico, queda prevención del narcotráfico, entonces quedaría... por lo tanto, la presidenta Mónica Frade, Hacemos Coalición Federal, es una diputada oriunda de la coalición cívica, sabemos que Hacemos Coalición Federal es un bloque que amalgama varios sectores, va a ser la presidenta, Gabriel Chupitas del PRO viceprimero y vacante la vicesegunda para Unión por la Patria. Es una comisión que, por la segunda parte de su título, se puede abocar por lo menos como foro de discusión de lo que está pasando en Rosario. Después está la seguridad interior, que creo que se crea hoy, que es la que debería abocarse a los temas de cómo prevenir el narcotráfico, en ese caso, o atacar. Pero bueno, en este caso, control del narcotráfico, podemos entender de que esta comisión puede llegar a tener alguna discusión respecto a cómo actúa el gobierno nacional en Rosario. Veremos con qué nos encontramos, ya está creado, o sea que la semana que viene quizá haya convocatorias. Bueno, ahí estamos. Impecable los datos entonces tenemos el señor. ¿Tenés más? Tenemos una más. Mirá, la producción acá funcionó rápidamente. Porque ¿qué ocurrió? Se creó una comisión a las 10 de la mañana. O sea, un ratito mientras vos te estabas maquillando, que tardabas más o menos 25 minutos en maquillarte, estaba creando una comisión. Vos. Familia, Niñez y Juventudes. Retiene la presidencia Roxana Reyes de la UCR, vacante otra vez UP, viendo a ver a quién define. Claramente no tenían los datos de las comisiones que iban a tener. Marcela Campagnoli de Hacemos Coalición Federal, también oriunda de la coalición cívica, se queda con la vicepresidencia segunda. Comisión creada 10 de la mañana de hoy. También una nueva comisión para que la semana que viene empiece la actividad. Bueno, muy bien, estamos nosotros hasta el mediodía. En un rato tenemos una nota con alguien de Unión por la Patria y también tenemos algún testimonio de lo que pasaba ayer en dos comisiones. Me tocó ver anoche lo que estaba pasando en educación con el debate del presidente de la comisión, con la diputada Torres, diputada cordobesa, que pedía disculpas por ahí, yo vengo del Ejecutivo, hay cuestiones operativas que no conozco, explicaba la diputada por el schiarettismo. Tenemos tapes de lo que pasó, repito, en Relaciones Exteriores, comisión que preside Fernando Iglesias, y también de lo que pasaba ayer en Educación. Y vamos a estar hablando en un rato de esto que está planteando el señor Cantando, de lo que va a pasar próximamente con Previsión, ¿no? Que es como la gran comisión. Habrá que ver, recordamos que el gobierno lo que quisiera es que recién el ajuste venga a partir del mes de abril y por eso había mucho apuro en la oposición para tratar de avanzar y dejar de que se siga deteriorando el haber jubilatorio. Así que bueno, estaremos con ese tema en un ratito. Diga, a ver, ¿de qué hablamos en un ratito, Laura Serra, por favor? Bueno, vamos a hablar de distintos temas. Ahí estaba mirando que se va a reunir hoy, o se va a constituir hoy a la tarde, a las 16 horas, la Comisión de Seguridad Interior. Sí. Esto va a ser importante por cuanto me acaban de confirmar que hoy al mediodía la ministra Bullrich va a presentar los proyectos que va a enviar al Congreso sobre seguridad. Así que hay que estar atentos ahí porque seguramente esta comisión va a ser
la cabecera. Todavía, claro, y todavía no hay nombres ahí, me parece, ¿no? No sé, Mauri, si vos tenés algún nombre, yo no lo tengo, porque la verdad me acabo de enterar que se constituía hoy. Pero bueno, va a ser otra de las comisiones claves para este momento que está viviendo la Cámara de Diputados, donde, bueno, tiene muchos temas para trabajar. También tiene que pasar esos proyectos seguramente por legislación penal, que es una de las comisiones más importantes que todavía no se constituyó. Creo que se debe estar peleando todavía o definiendo quién es el titular, pero va a ser muy importante esa comisión y creo que la quiere el oficialismo. Ahora, es lo más probable, sí, porque es clave esa. Pero ustedes están planteando todos temas que son importantes y sensibles. Algunos se pueden solapar con la ley base, como puede ser el tema jubilatorio o como puede ser el tema reforma laboral. Pero digo, el gobierno, está también lo que vos estás planteando, digo, parecía hace un tiempito que el gran objetivo del gobierno era básicamente la ley bases. Sigue siendo ese el gran objetivo. Bueno, es otro proyecto, es un proyecto mucho más acotado, que la semana pasada se presentó en formato de borrador, o por lo menos se trascendió, y lo que da la sensación, o por lo menos lo que vimos entre viernes y lunes, que el gobierno recibió en la Casa Rosada los referentes de los bloques opositores que son capaces de darle una mayoría, y el proyecto va a llegar seguramente en abril, redactado casi para ser aprobado rápidamente, ya casi con consenso. Hay un trabajo mancomunado, más allá de que a veces las declaraciones públicas o los tuits dificulten pensar eso, pero hay un trabajo mancomunado entre el Ejecutivo con una parte de la oposición para que corrija los proyectos y se pueda llegar a un mínimo de acuerdo. Lo que no significa que no se cambie algo después, a veces no puede ser todo perfecto. No, ahora, mirando acá la realidad de diputados, donde todavía le faltan algunos diputados para tener masa crítica positiva al gobierno, y lo que pasó en el Senado, digo, debería acontecer algo como una gran vuelta de campana para que el gobierno pudiera tener 2 o 3 logros de peso antes del acuerdo de mayo, me parece, ¿no? Bueno, van a tener que apurar el tranco, ¿no? Claro. Para poder sacar alguna ley. Un cambio, ¿no? Claro, exactamente. ¿Cómo haces en el Senado para pasar de 25 a lo que necesitas para hacer la mitad más 1, ¿no? A lo mejor hay alguna modificación política, algún dato, algún anuncio. Bueno, sí, negociaciones y buscar intereses comunes. Muy bien, la hora exactamente las 11 de la mañana, 26 minutos, está empezando el otoño y vamos a la pausa, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Bueno, lo dijimos, estamos en la primera mañana con un hombre de la provincia de Neuquén, hombre de Unión por la Patria, el diputado Pablo Todero. Pablo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Todero está en la Comisión de Previsión Social, que es una comisión clave por todo lo que está pasando con la cuestión del haber jubilatorio. El haber jubilatorio estaba en el DNU, estaba también en el proyecto de ley bases, se está discutiendo cuál tiene que ser el nuevo haber. Hay consenso
se lo voy a preguntar enseguida a Todero, con que tiene que haber actualización de acuerdo a la inflación, pero no hay consenso en lo que se hace con lo perdido por el haber jubilatorio en el primer mes del año, pero una recomposición es como urgente. Todero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se va a hacer? Bien, en principio yo creo, como bien decís, los jubilados y jubiladas en Argentina tienen una situación extremadamente grave en este momento. No veníamos bien, la fórmula que hicimos en el gobierno anterior está pensada para un país en crecimiento, un país con más trabajadores y trabajadoras aportando, con una sociedad consumiendo, claro, y con salarios en crecimiento. Sí. Que de hecho en el año, cuando empezó la fórmula jubilatoria, durante 3 periodos continuos, los jubilados y jubiladas con esa fórmula fueron por encima de la inflación. Fueron recuperando. ¿Por qué? Porque venía un país en crecimiento luego de la pandemia, un país que venía creciendo, con más incorporación de trabajadores, con recuperación del salario, con más consumo, con lo cual eso, en la fórmula esa, hacía que fueran por encima de la inflación. A las claras está que luego, cuando se empezó, después de un año, con los bonos, es porque... Pues eso es todo, gran parte del 2023. Eso es 2022 sí, y 2023. Sí. Se empezó con los bonos, es porque... Era para reparar lo que perdías con la inflación. Perdía con la inflación, sí, que es el famoso IPC. Claro. ¿No? El índice de precio del consumidor, que ahora incorporaría el índice para evitar exactamente la depreciación del ingreso. Que veo y vemos en la fórmula, que la que propone ahora en este borrador que está dando vuelta, sí, todo, que no es oficial todavía, que se han enviado a algunas provincias o a todas, no sé, pero... se está proponiendo de que los jubilados y jubiladas, a partir de la sanción de la ley, cobren el IPC, sí, más un 10%. O sea que la devaluación del 118% de diciembre, el 25% de inflación de diciembre, el 20% de inflación de enero, el 13,6% de inflación de febrero, lo que dé de marzo, que es aproximadamente un 70% que han perdido los jubilados y pensionados en inflación en estos meses, se lo recuperan con un 10%. Sí, es cierto y es un enorme problema. También es verdad que cuando se votó la ley de Alberto, también en el salto perdieron los jubilados un montón. Perdieron también, un 35%. Exactamente. Bueno, claro, acá los van a hacer perder en ese salto. Sí. Luego, con los cálculos, claro, como decía recién, fueron, con la actualización, fueron creciendo, porque la actualización esa daba por encima de la inflación, fueron recuperando en ese proceso del primer año. Luego se mantuvo con los bonos, se mantenía ahí. Ahora nosotros estamos convencidos de que un jubilado o una jubilada nunca puede, a partir de ahora, de esta ley, nunca puede cobrar como piso el IPC. El incremento del jubilado y jubilada como piso tiene que ser el IPC. La discusión es dónde arrancamos. Está, claro. Pablo, un tema, nosotros creemos que tienen que recuperar estos meses. Porque el gobierno te dice, pero antes de plantear la cuestión jubilatoria, vamos a plantear la ley laboral, porque si hay ley laboral, presuntamente habría más gente aportando. Si hay más gente aportando, tengo un sistema previsional más sólido. Digo, ustedes, cuando digo ustedes, digo Unión por la Patria, ¿tienen posición tomada ya en torno a lo que es la cuestión de lo que hay que hacer con la ley laboral o no? A ver, tanto esto, la ley laboral, como la ley de movilidad jubilatoria, como la ley de hidrocarburos o la ley con los limones en Tucumán, no las podemos tratar todas juntas. Cada uno tiene su comisión. Sí, claro. Tenemos que tratarla en sus comisiones, cada uno en particular. Lo que pasa es que ahora estamos en ordinaria, ya hay comisiones. Y lo mismo pasaba en extraordinarias. Tampoco podíamos tratarlo. Y pasó lo que pasó todo con la ley ómnibus. No vamos a hacer historia sobre eso. Sí. Está claro que fue lo que pasó. No podíamos discutir la movilidad jubilatoria en conjunto con la ley de hidrocarburos,
Sí. Digo, yo tomé el tiempo. La ley de hidrocarburos que llegó al Congreso, que modificaba toda la ley 17319, la histórica ley de hidrocarburos. Vos hablás de hidrocarburos porque es una ley que tiene que ver con Neuquén, pero, ¿no? pero es una cuestión que atañe a todo el país. Esa ley se modificaba, pero lo que vino acá al Congreso era totalmente inconstitucional. Cuando vino el secretario de Energía de la Nación, dijo, no, eso no es así, tenemos que modificar. Hubo algún error. Algún error, era una ley, una locura, un disparate. Salieron a la corrida los 10 gobernadores a juntarse. Los gobernadores patagónicos, efectivamente. No, los 10 gobernadores productores de petróleo, que es toda la cordillera argentina. Claro, sí. Se juntaron, armaron, enviaron un proyecto. Se trató toda la ley de hidrocarburos, lo que nos va a traer otra pampa húmeda argentina en exportación y todo, se trató en 10 minutos. Pablo. En el Congreso. Digo, esto lo mismo con jubilaciones, se quería tratar en una ley y por eso las comisiones, lo importante es tratar por separado cada tema. Sí, ahora, y te hago una pregunta, porque obviamente este es un Congreso muy particular, ¿a qué me refiero? No es aquel Congreso donde había una gran mayoría peronista radical y otro gran bloque, ahora están como muy compartimentados. Imagínate, hasta aquí se ha dado poco, pero el gobierno anuncia un acuerdo para mayo. Imagínate que el presidente quiere hablar con referentes, digo. Ustedes son el bloque más importante, 99. En el peronismo, si vos me dirás, podés hablar con Germán Martínez, o que es el presidente del bloque. Pero digo, hoy, si vos desde el radicalismo tiene 2 jefaturas, está dividido, está Lustó lo cuestiona. Digo, ¿quién es el jefe o la jefa del peronismo? O eso está en discusión hoy. A nivel país, a nivel país, el peronismo tiene un partido. De hecho, mañana tenemos un congreso nacional del Partido Justicialista. Y hay gobernadores. Pero no hay una jefatura, es un lío eso. Digo, no es que Milei llama y digo, che, yo hablo con la oposición y viene quién. A las claras está que en el Congreso somos un bloque de 99 diputados y diputadas y hemos funcionado más que en bloque, mucho más que el resto. No hay una jefatura nominal, hay una conducción colegiada. Hay una conducción. Que es una novedad en el peronismo. Digo, eso, ¿no? y vamos trabajando. Por eso también viene un Congreso ahora del Partido Justicialista el día viernes, mañana. Sí. ¿Hay que van a elegir presidente del PJ, no? No, seguramente se haga una conducción colegiada y por eso digo, los gobernadores, los diputados, referentes provinciales, los sindicatos. El peronismo es un movimiento, no es nunca una sola persona. Siempre hemos tenido los conductores, pero es un movimiento. El peronismo no se basa en una sola persona. Siempre surge de abajo, de los trabajadores, de los movimientos sindicales, de las provincias. Luego llega la conducción de una persona. Pero es un movimiento nacional. Síntesis, entonces, ¿cómo ves la cuestión jubilatoria? Complicada, porque vos querés que se recupere gran parte de lo perdido y el gobierno te dice, mira, hay un 10%. Me parece que puede ser que haya algún acuerdo, pero no parece sencillo. Justamente estamos en la Cámara de Diputados, en otro organismo del Estado, en otro poder del Estado, y vamos a definir por ley, los diputados y diputadas, la mejor opción para los jubilados y jubiladas del país. Y el tema de la reforma laboral, ¿vos cómo lo ves? Porque digo, Pichetto dice, por ejemplo, el bloque Hacemos, pero hasta Cristina habla de que hay que algunas cuestiones modificarla, que no puede ser que nos manejemos con convenios de hace 30 años. ¿Coincidís? Totalmente de acuerdo. Mirá vos. Totalmente de acuerdo. Tenemos, por supuesto, siempre defendiendo al trabajador y a la trabajadora, por supuesto que hay que actualizar normas. Ahora, lo que venía en la ley ómnibus de arranque, volvemos a lo mismo, no tenía ningún asidero en la realidad argentina. Decime, Neuquén provincia, ¿cómo está? Porque es un gran productor de petróleo, le han mejorado los precios, no están pagando impuestos que en su momento pagaban. ¿Cómo está la provincia? ¿Bien? Mirá, la situación de la provincia de Neuquén es como bien decís, es una provincia con muchos recursos. Sí. No obstante, tiene un gran problema,
una de deudas que ha ido tomando la provincia, si bien tiene un respaldo importante a partir de las regalías que cobra la provincia, que se duplicaron por la devaluación, porque son en dólares pasado a pesos, con lo cual se le duplicaron con ese 118% de devaluación, pero tiene un gasto corriente realmente grave la provincia de Neuquén, en salarios en la provincia, realmente la tiene muy complicada el gobernador. Y por otro lado, este recorte que ha hecho el gobierno nacional en obras y de todo, obra pública, también lo va a tener que afrontar la provincia. Está complicada en ese sentido. Por supuesto que está mucho mejor que otros a partir de los recursos que tiene. No obstante, con el tema del combustible, ahí tenemos otro tema importante a nivel país del desastre que hicieron duplicando el valor de los combustibles, llevándolo a precio internacional cuando Argentina no lo necesitaba. El diputado Pablo Todero, hombre del peronismo de Neuquén, Unión por la Patria. Diputado, gracias. No, gracias. Nosotros nos vamos con un testimonio, el testimonio de la diputada Lourdes Arrieta. Por favor, ¿qué decía esto? Sí, específicamente ayer elevé a presidencia 2 proyectos de resolución, más que nada para declarar de interés legislativo. Uno es la diplomatura del coronel mayor Gabriel Camili, que se dicta en el Instituto Elevan, que es justamente de su pertenencia. La misma se llama Malvinas, Educación y Soberanía, en la cual se dictan todos conocimientos, no solamente sobre la guerra, sino geopolítica, historia y también Malvinas de cara a lo que son las próximas generaciones. Y por otro lado, un proyecto también de resolución para declarar de interés legislativo por la Cámara de Diputados a las charlas, los encuentros, charlas que da justamente la agrupación Malvinas, Educación y Valores, que uno de los integrantes es el soldado conscripto Esteban Tríez, quien forma parte de esta diplomatura. Y él, junto a otro grupo de veteranos, recorren todo el país desde 2009, tratando el tema Malvinas, no solamente contando su historia, sino motivando a los más jóvenes inclusive a que se puede salir de la trinchera. Son charlas motivacionales y también pensar a Malvinas como futuro, porque Malvinas es futuro. Bueno, y estamos ahora, cuando quedan 15 minutos para el mediodía, estamos con Laura Serra y un tema absolutamente sensible. Recién hablaba cantando de la Comisión de Prevención del Narcotráfico y Lucha del Narcotráfico, ambas en el mismo ámbito, que era como complejo, donde, bueno, en los últimos días creo que no ha habido información de último momento, salvo la llegada de más efectivos. Pero bueno, el tema narcotráfico, Laura Serra y Rosario. A ver. Fue un tema hace apenas una semana atrás, ¿no? ¿Viste? 10 días. Tremendo, tremendo. Que ocupó las principales planas de los diarios y de los portales. Bueno, toda esta amenaza narco sobre la ciudad de Rosario, que cobró por lo menos media decena de víctimas inocentes. Y eso motivó a que, bueno, la ministra Bullrich anunciara la presentación de proyectos de ley para permitir la participación de fuerzas, de efectivos de las Gendarmería. No, de las Fuerzas Armadas. Ah, cierto. En el combate del narcotráfico, muy acotada, pero eso es lo que se va a presentar hoy, Pato, al mediodía, y va a generar algún tipo de polémica. Por de pronto, lo que ya se ha presentado en la Cámara de Diputados es un proyecto de ley de Mario Barletta, un hombre también santafesino, exintendente de la ciudad. Exintendente de la ciudad de Santa Fe, hombre de la Unión Cívica Radical, que propone declarar la emergencia en seguridad en Santa Fe, una emergencia que propone extender hasta fines de este año, prorrogable por otro año más. Vamos para adelante, por favor. A ver, lo que propone Barletta es replicar lo que decía la ley original de bases que envió el Poder Ejecutivo y que todos sabemos no llegó a aprobarse, una delegación de facultades al Ministerio de Seguridad. El objetivo justamente es
fortalecer la actuación de las fuerzas federales de seguridad en todo el país. Pero bueno, obviamente Barletta lo está pensando para la provincia de Santa Fe. Seguimos. A ver. ¿En qué materias sería esta delegación de facultades? Combate a los delitos complejos y crimen organizado, como así también lucha y prevención en el tráfico de estupefacientes. Este es el tema justamente que tiene que ver con el problema en Rosario y el avance narco. Pero también esta delegación de facultades tiene competencia o tendría competencias si se aprobase el proyecto de ley en otras materias. Las vemos enseguida. Corrupción de niños y adolescentes, terrorismo, secuestros y delitos aduaneros. Te repito, Pato, todo esto estaba contemplado en uno de los incisos que estaba en el artículo, creo que el 4, que no se llegó a aprobar y que generó bastante polémica, todo lo que tenía que ver con delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Lo que hace justamente el diputado Barletta es, bueno, ante esta situación de emergencia que está viviendo la provincia de Santa Fe, bueno, deleguemos facultades en el Poder Ejecutivo. Este tema lamentablemente todavía no se ha tratado. Es muy probable que cuando se constituya la Comisión de Seguridad Interior, que va a ocurrir hoy a la tarde, y la Comisión de Legislación Penal, también sería materia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero bueno, es un tema que quedó pendiente. Veremos si la ley de bases acotada, que va a venir, calculo que la semana que viene, por lo que dicen, que va a entrar la semana que viene, también incluye esta delegación de facultades que, reiteramos, no se pudo aprobar en enero pasado. A ver, bueno, yo te escuchaba atentamente, Serra, y vos dijiste algo, porque cuando uno habla de el camino que puede transitar el oficialismo en diputados, Laura dice con absoluta razón, bueno, y también miremos lo que pasa en el Senado, digo, porque una victoria en diputados puede ser importante, pero después tenés que escalar, pasás de la Aconcagua al Himalaya, ¿no? En materia de votos, la verdad, es como muy complicado. Acá no sé, viste, si se está trabajando, cantando, te pregunto, sobre 12, 13 radicales. Me estoy imaginando los números, La Libertad Avanza, el PRO, la mitad de los radicales, algo de Hacemos. Digo, ¿cómo se imagina el oficialismo llegar a los 129 votos, ¿no? Me parece que primero que ya llegó a 144 con la aprobación en general de la ley de bases, o sea que lo que tiene que hacer es buscar un texto que convenza a la mayor parte de esos 144. Exactamente. ¿no? Que es lo que no tenía la votación en particular. Creo que no, el gobierno no entendió de que podía tener correcciones en la letra fina del texto si no lo negociaba antes, y es lo que está haciendo ahora. Respecto a lo que es el DNU, me da la sensación de que ya hay un consenso implícito entre todos los miembros de esta Cámara de que, si bien no están los votos para derogarlo, tampoco hay una mayoría con ganas de ir al recinto a darle la vigencia definitiva. Así es. Y quieren estar con este tema de ir aprobando leyes que de alguna manera sustituyan el contenido del DNU por si algún día hay una mayoría que lo derogue. Eso me parece que hoy es el escenario, ¿no? Yo creo que la carta del decreto de necesidad y urgencia va a ser utilizado en la Cámara de Diputados por distintos actores para negociar. Indudablemente es una carta muy poderosa. La posibilidad de rechazarlo o no, te referís a eso. Exactamente, porque bueno, el Senado le entregó a la Cámara de Diputados un escenario o digamos un as de espada, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque diputados o distintos actores de la oposición en diputados podría decir, guarda que si no negociamos tal cosa, me sumo al rechazo. Digo, lo digo en términos muy sencillos, pero esto obviamente es un poco más complejo, pero lo cierto es que según el poroteo que estuvimos haciendo nosotros en diputados, faltan al menos 10 diputados para alcanzar el quórum y la mayoría para derogar el decreto. 10 que puede ser mucho o puede ser poco, digamos. Para hacer una comparación. Ahí, perdóname, ahí está la oscilación del radicalismo y de estos problemas que planteaba Lustó, por ejemplo, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos votos tiene Lustó? Y los partidos provinciales. Y los partidos, eso iba a decir, los partidos provinciales. A ver, yo los invito a hacer un ejercicio de memoria. Hagamos. Porque cuando Cristina Kirchner quiso aprobar la reforma judicial en diputados, ustedes recuerdan que diputados le negó esa posibilidad porque no tenía el número. Le faltaban apenas 5.
más o menos, no le faltaban muchos votos, pero esa brecha, esa pequeña brecha era infranqueable. Estos 10 diputados... Ahí estaban los misioneros y rionegrinos en contra, por ejemplo, ¿no? Estaban en contra, los cordobeses. Entonces, más que nada los cordobeses. Sobre todo los cordobeses. Entonces, vos ahí tenías que eran no eran más, no eran muchos, pero era una brecha infranqueable. Estos 10 diputados que yo estoy viendo que le faltan a la oposición dura para derogar el decreto, son mucho más lábiles. Cápsulas blandas son. Yo creo que son más lábiles porque, yo creo que, volviendo un poco a lo que decía al principio, cuando venga el paquete fiscal a discutirse en la Cámara de Diputados, que esto va a venir en abril seguramente, bueno, a ver, puede ser una carta de negociación, ¿no? Los gobernadores están ávidos de recursos, no quieren avanzar con el impuesto a las ganancias, muchos de ellos, porque saben que es un impacto fuertísimo sobre la clase media, media-baja asalariada. Y bueno, hay temas por los cuales los gobernadores necesitan recursos, no quieren impuesto a las ganancias y va a haber ahí una negociación muy fuerte. Con lo cual, digo, el DNU forma parte de las cartas que seguramente unos y otros van a utilizar a la hora de llevar agua a su propio molino, ¿no? Una pregunta donde hasta aquí la verdad que me parece que la cosa está fluyendo y uno imaginaba que a lo mejor no iba a fluir tan rápido. Lo que era el famoso subsidio al transporte y que no iba a haber subsidio y que iba a haber tarifas con boletos de 1.000 pesos en el transporte de las ciudades medianas y grandes. Hablo de Córdoba, de Tucumán, de Santa Fe. Eso está ocurriendo, me parece, ¿no? Me parece que las medidas para que eso ocurriera no se tomaron. No sé si se tomó, no hubo una derogación concreta de esos fondos, pero va a haber una discusión fuerte en el próximo presupuesto, que no falta tanto, 6 meses. ¿Ah, sí? Me parece que ahí es donde se va a discutir. 6 meses es una eternidad, 6 meses. No, es en septiembre. En septiembre, por eso, 6 meses. Sí. Faltan 6 meses. Sí. Bueno, nos tenemos que ir. Señor Mauricio Cantando, muchísimas gracias. Igual para ella, para Laura Serra. Enseguida, el señor Horacio Embón. Nada más, gracias, buenos días. Dengue, Zika y chikungunya.